si la fidelidad, la bendición de Dios, la redención, el pacto de Dios es para todos los que están en Abraham, oye, yo no me he hecho una analítica para saber si yo soy descendiente de Abraham. A lo mejor soy descendiente de Ismael y no provengo del linaje de Isaac. Entonces Pablo nos enseña que no podemos limitarnos a pensar en la sangre, que se trataba del hijo de la promesa. Y Pablo dice esto en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, considerados como descendientes. Si el plan de redención se tratara de un linaje sanguíneo, tú y yo probablemente lo tendríamos crudo, hermano. Que no podemos limitarnos a pensar en la sangre. Esto está diciendo Juan Manuel Vaz. Esto me parece grave esto que acaba de decir. Y es por esto que insisto tanto en el poder entender el asunto que está tratando él aquí ahora, desde otro punto de vista, el asunto o el tema de los dos linajes o las dos simientes de la que habla Génesis 3:15. Esas dos razas, esas dos generaciones o descendencias que hay de seres humanos sobre la tierra, a la cual la misma palabra dice que unos son hijos de Dios y otros no son hijos de Dios. Lo dice la Escritura claramente, que unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo, que unos son cabritos, otros son ovejas, ¿sí? Y aquí Juan Manuel Vaz le llama al grupo número 1 y al grupo número 2, ¿sí? El asunto es que o la mayoría de los predicadores, o muchos, no voy a decir todos, quieren dar por literal lo que es simbólico y dar por simbólico lo que es literal, refiriéndose a estas dos simientes. Él está diciendo aquí que somos hijos espirituales por medio de la fe. Que no podemos limitarnos a la sangre, aunque él aquí dice limitar, pero él más adelante va a decir que no es por sangre, lo dice afirmativamente, que no es por sangre. Y esto, cuando digo que es grave, es porque esto está dando por desestimada la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Aunque entiendo que no lo está haciendo conscientemente, dentro de la ignorancia de no entender este asunto. No digo que él sea un ignorante, sé que es un hombre instruido, que es un hombre que tiene mucha sabiduría para hablar de muchos temas, pero en cuanto a este asunto concretamente, él es ignorante en cuanto a lo que él trata en muchos de sus videos. Él trata este asunto de los dos linajes, solo que él no lo entiende. Entonces parece que empieza bien cuando habla de este asunto, pero luego empieza a contradecirse a sí mismo y a contradecir la palabra. Que se contradiga a sí mismo no es de gran preocupación, pero que contradiga la palabra, entonces ya sí que estamos hablando de palabras mayores. Y esto es lo que está haciendo aquí, porque él está, así como la mayoría de los creyentes, entienden de que somos hijos espirituales. Aquí es donde digo que queremos espiritualizarlo todo, porque la Escritura dice que no son todos los hijos de la carne, son los que son hijos, ni por ser descendientes de Abraham. Entonces él está diciendo, no es por la carne, no es por la sangre, es por el espíritu. Entonces esto nos deja a nosotros como si nosotros fuéramos espíritus solamente, como si fuéramos fantasmas, como si nosotros no somos de carne, como si nosotros no somos de sangre. Ahora pregunto, ¿acaso Isaac, así como Ismael, no eran hijos según la carne de Abraham? No lo eran, aunque la Escritura dice que uno era hijo de la carne y el otro era hijo del espíritu o de la promesa. Esto que está diciendo este versículo, por supuesto que lo está haciendo de una forma alegórica, cuando dice hijo, cuando menciona a Isaac como hijo del espíritu. Es una alegoría, no es algo metafórico, porque todos sabemos que Isaac nació por medio de carne y de sangre, por medio de un embarazo de Sara, que la cual tuvo un parto y ella no parió un espíritu, ella tuvo un bebé de sangre y de carne al que conocemos como Isaac, aunque la Escritura diga que es hijo según el espíritu. Eso él está aquí tergiversando este texto, porque luego va a decir no todos, dice no todos los que son hijos de Abraham son hijos de Dios. Claro, la Escritura dice no todos, no, solamente está excluyendo a un grupo.
no está excluyendo al resto, no está excluyendo a Isaac, está excluyendo a la descendencia, al otro linaje, que aunque hay que se hayan mezclado y aunque hayan nacido por medio de Abraham, porque se han mezclado, al igual que nosotros nos hemos mezclado con ellos, ellos también se han mezclado dentro de nuestro linaje, pues Dios, que sí conoce y sabe hacer separación de esos dos linajes, que aunque nos hayamos mezclado, Él sí sabe quiénes somos cada uno de nosotros, Él sí nos conoce, porque Él conoce a sus ovejas, pero también conoce a los cabritos. Entonces, por eso insisto tanto en entender este asunto que Juan Manuel Vaz está tratando, que él va a decir más adelante, ¿ves? No es por la carne, ¿ves? No es por la sangre, dando por inválido el sacrificio de, porque Jesucristo tuvo que derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, derramar sangre, porque dice Hebreos 2:14, que así por cuanto los hijos, refiriéndose a nosotros, los hijos de Dios, hijos de carne y de sangre, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando dice Él también, está haciendo alusión a Jesucristo, que Él también participó de carne y de sangre. Él no vino solamente en espíritu, porque Él no vino a salvar espíritus. Él dice, hay un texto donde habla de que dice que Él no vino a salvar a los ángeles, no vino a rescatar a los ángeles, sino que vino por la descendencia de Abraham. Esta palabra descendencia, que es la palabra linaje, que es la palabra simiente, que es la misma palabra descendencia, que es la misma palabra genealogía, estirpe, todas parten de la raíz hebrea que es la palabra sera con Z, que alude a la biología, porque está aludiendo a la semilla biológica, semilla reproductiva, en este caso al semen en el hebreo y en el griego esperma, aludiendo a la biología. No nos deja simplemente como que somos fantasmas, como que somos espíritus, y como nos están haciendo ver aquí que somos solamente hijos espirituales, ¿no? No, porque Israel es una cosa y nosotros si solamente hay dos linajes, o somos del linaje de Isaac o somos del linaje de los cabritos, o somos ovejas o somos cabritos, no hay una tercera opción, no hay tres pueblos, no hay tres naciones, solo hay dos. Esto ya lo he hablado un montón de veces, pero aún así la gente empecinada por el cuento que nos vendieron de la manzana en el Edén, entonces piensan que todos somos hijos de Dios y todo aquel que en él cree no se pierde. Entonces aquí malinterpretando todo. Todo aquel que en él cree, todos los que van a creer solamente son las descendencias de Abraham, los hijos de Isaac, porque son los únicos que pueden oír su voz. Jesús mismo dijo que los otros no pueden oír su voz. Y como siempre lo digo, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces ¿cómo van a tener fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estos, si no pueden oír su palabra, cómo van a poder arrepentirse? No pueden, porque son, como lo dijo Jesús mismo, se lo dijo a ese linaje. Ustedes no pueden oír mi voz porque no son de Dios. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Así mismo, aunque Juan Manuel va a aludir a este texto más adelante, él cree que Jesús se lo está diciendo a los que son judíos. Entonces, y utiliza este texto para decir, él se lo está diciendo a estos que eran de la carne, sin embargo Jesús le está diciendo que son del diablo, aunque eran hijos de Abraham. Pero no, esos no eran hijos de Abraham, aunque hubiesen descendido de Abraham, Jesús lo reconoce. Ustedes son una mezcla, se han mezclado. Ustedes son de vuestro padre el diablo, de ese linaje maldito que no tiene esperanza. ¿Quién les engañó? Dice la Escritura. ¿Quién les mintió? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Entonces, por eso es importante entender el asunto de los dos linajes para no torcer las Escrituras y sobre todo para tener una mayor comprensión de ese plan de redención que a través de la sangre y de la carne. Por eso Jesús participó, Hebreos 2:14, ¿participó de qué? Participó de carne y de sangre. Él no vino solamente en espíritu, porque Él no vino a salvar espíritu, lo voy a repetir otra vez, vino a salvar gente de carne y de sangre. Así que somos nosotros, aunque somos hijos de la fe, también participamos en carne y de sangre. Entonces, ahora voy a dejar a Juan Manuel Vaz aquí para que él termine de exponer esto, donde él se contradice una y otra vez, pero claro, la mayoría de la gente que como no entiende esto, pues lo aplauden y lo ven como muy, muy elocuente todo lo que está diciendo, pero entendiéndole bien este principio, vemos cómo, yo al menos veo la importancia de entender bien este asunto para poder ver ese plan de redención majestuoso que Dios hizo por medio de Jesucristo a través de su sangre. Tuvo que derramar sangre inocente para limpiar nuestra sangre contaminada por el pecado.
simplemente lo hago porque soy muy bueno y a pesar de que no sea el hijo de la promesa, soy bueno con todo el mundo. No, lo hace porque es descendiente de Abraham. Pero esto nos enseña que el linaje prometido, la descendencia prometida, tiene una línea. Y yo quiero traer a nuestra memoria algo, amados hermanos. Desde el principio, y esto no lo puedes quitar de tu cabeza, Génesis trata de dos linajes. ¿Recuerdan? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Toda la historia que hemos visto, si no te has desconectado, si no te has perdido por el camino, va mostrando eso. Va mostrando familias que se rompen, un hijo, su nieto más bien, el hijo del hijo maldito por uno, otros siguen por ahí bien. Vas viendo siempre dos grupos, siempre dos grupos, siempre dos grupos, siempre dos grupos, siempre dos grupos. Y esto queda patente aquí. Dos grupos, el grupo que va a ser fiel a Dios y el grupo que no es fiel a Dios. Pero cuando nosotros miramos Génesis, nosotros debemos recordar algo. La Biblia es parte de un todo. No es Génesis por un lado y el resto de libros por el otro. La Biblia es toda inspirada por Dios. Y Dios ha ido hablando a lo largo de la historia. Y hay un pasaje en Romanos que nos aclara bien quién pertenece a esa descendencia. ¿Por qué? Porque si todos aquellos que están en Abraham son bendecidos, ¿cómo sé yo que no me he hecho un análisis de sangre, que no he estudiado mi árbol genealógico hasta Abraham si soy descendiente de él? Solo quiero decirte que eres un hermoso. Quiero llorar. Yo también. Oye, ¿quieres voltear? Necesito decirte algo de frente. Eso es. Te descubrí. Te estoy viendo. Sí, tú. Así es, tú. Ahí estás. 12ª hilera. El 203 de la izquierda. Ahí estás, Martí. Sé que eres tú. ¿Sabes qué te hace especial? Todos ellos son blancos con rayas negras y tú negro con rayas blancas. Tú eres un soñador, Martí. Siempre lo has sido. Tienes buen gusto para la música. Porque entonces hay un percance. Si la fidelidad, la bendición de Dios, la redención, el pacto de Dios es para todos los que están en Abraham, oye, yo no me he hecho una analítica para saber si yo soy descendiente de Abraham. A lo mejor soy descendiente de Ismael y no provengo del linaje de Isaac. Entonces Pablo nos enseña que no podemos limitarnos a pensar en la sangre, que se trataba del hijo de la promesa. Y Pablo dice esto en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, considerados como descendientes. Si el plan de redención se tratara de un linaje sanguíneo, tú y yo probablemente lo tendríamos crudo, hermano. Lo tendríamos fatal, estaría muy difícil. Pero lo que Pablo está afirmando con esta palabra es que nunca se trató de sangre. Piensa que los escribas y fariseos muchas veces hablaban con el Señor Jesús y le decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. Pero ¿qué le decía el Señor Jesús a ellos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si Abraham fuese vuestro padre, las obras de vuestro padre haríais. Pero procuráis matarme. Entonces, ¿qué les está diciendo Abraham a ellos? No se trata por venir de esa tribu, de ese linaje, de esa sangre, que ya sois descendientes de Abraham. Y es aquí cuando Pablo dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios ni descendientes de Abraham, sino los de la fe. No es el linaje sanguíneo, sino la herencia espiritual la que nos introduce en el pueblo de Dios.
El haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, el haber puesto toda nuestra fe y confianza en el Mesías, nos incluye en esa familia de Dios. Es por la fe en Cristo, ojo, no en Abraham, porque todas las promesas, dice Pablo, son en Cristo, sí y amén. Abraham solo apuntaba a algo mayor, que es Cristo. Entonces, nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Nosotros no tenemos que pensar en Isaac e Ismael, a pesar de que hoy no sé por qué tanto evangélico sigue con esa batalla. Yo no entiendo por qué tanto evangélico está mirando a la guerra de Israel y Palestina como si nuestros hermanos estuvieran peleando. Y yo no entiendo por qué hoy muchos evangélicos son más fieles a una bandera con una estrella azul y blanca que a las propias escrituras. Bueno, él dice que él no entiende por qué tanto evangélicos son tan fieles a una bandera con una estrella. Y por supuesto que no lo entiende. Y la mayoría de que hacen esto que él está diciendo tampoco no lo entienden. Tampoco no entienden, al igual que yo tampoco no entendía por qué Israel, desde que yo empecé a servir al Señor, se convirtió desde el primer día, casi podría decirlo, cuando Israel era una nación totalmente neutral, prácticamente casi inexistente en mis pensamientos antes de yo servir al Señor. Pero en el momento que Él me llamó, hubo un sentir desde el primer momento, un sentir en mí de que me unía a esa nación, me ataba a esa nación de alguna manera espiritualmente sin que yo lo pudiera entender el por qué. Yo no entendía nada de lo que ahora hablo, de lo que ahora este hombre está diciendo. Yo no entendía nada de esto, pero se activó, se encendió esto dentro de mí como sucede con muchos evangélicos, como él está diciendo que él no lo entiende. Pues que es que no se trata de entenderlo, de no entenderlo, pero la explicación es esta. Hay algo que nos ata a esa tierra que dice que es la que juró Dios dar a la descendencia de Abraham, esa tierra que es Israel, cuya capital es Jerusalén. Él dice que no lo entiende. Pues claro, la explicación es esta, que aunque no lo entendamos, todo esto que ahora estamos hablando de si somos descendencia biológica de Abraham por medio de Isaac, aunque eso no lo entendamos, eso no invalida o no cambia el resultado, que lo entendamos o que no lo entendamos, que él lo entienda o que no lo entienda. Lo que sí que yo no entiendo es lo que él está haciendo en este espacio que él está hablando en este momento, cuando él da su posición acerca de lo que ocurre con la guerra en Israel, aunque él dice que no va a decir su postura, pero prácticamente se está posicionando. Se está posicionando porque, claro, por las imágenes que ven, él va a nombrar la muerte de los niños, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente secular, que se deja impresionar por estas imágenes de esos niños, que es una imagen trágica, pero si nosotros solamente lo dejamos en el plano físico, por eso digo que queremos espiritualizar lo que es simbólico y queremos simbolizar lo que es espiritual. Entonces, yo me gustaría ver a Juan Manuel Vaz, cómo él oraría o cómo se posicionaría él si él pudiera trasladarse a los tiempos cuando Israel por medio de Josué tuvo que tomar posesión de esa tierra a la que juró Dios dar a la descendencia de Abraham. Cómo Israel tomaba posesión de esa tierra. No iba con flores repartiendo flores, iban con espada. Entonces, ¿cómo se posicionaría él en ese momento? ¿Cómo se posicionaría cuando Israel tenía que defenderse de los ataques de los filisteos, de los amorreos, de toda esta gente que les invadían, de los asirios, cuando ellos se tenían que defender? ¿Cómo se posicionaría él? Entonces, aquí él dice que no se posiciona, pero entre líneas existe que está dejando ver su posición cuando él dice que él no ora por los judíos. Entonces, esto me parece un poco inquietante, esto que está diciendo él aquí, aunque él dice que no se posiciona, pero entre líneas se está posicionando y lo está haciendo. Y esto a mí me inquieta un poco de parte de él, de parte de quien viene. Israel, gente se está haciendo un ídolo y está dejando la razón a un lado y mira este vídeo lo que han hecho. No, pero es todo porque se defienden, ¿vale? Yo no voy a entrar en ese tema, nos vamos a pelear y no quiero. Yo tengo una postura muy firme en cuanto a lo que está pasando allí, y la postura que tengo es que no estoy allí y que hablar de lo que me cuenta la tele, eso no sirve. Entonces cada uno con su conflicto, y oro por la paz.
no de los judíos, la paz del territorio, la paz de todos los que están allí, que acabe el combate, porque no mueran más niños, pero sobre todo porque conozcan al Señor Jesucristo, porque ya lleven un kipá en la cabeza y recen mirando al muro. Si no creen en el Señor Jesús, arderán en el infierno como los impíos de esta calle. Porque no son los descendientes de la carne los que son hijos de Dios. Y además, ¿cómo sabes tú que son los descendientes de la carne? Pregúntale a cualquier persona de Israel, oiga, ¿a qué tribu pertenece? Te va a decir, pero si las tribus se reventaron por el camino, si hubo una separación, unas por aquí, otras por allá, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte desapareció, el reino del sur también. ¿Y de dónde vienes? Hoy nadie sabe de dónde viene. Y cuando tú vas a Israel, hay judíos rusos, hay judíos etíopes, hay judíos... Porque hermano, que han dado la vuelta y la gente sigue ahí. No, pero si son judíos, si se han circuncidado, si vienen de una... Hermano, abre tu mente, ve a la Escritura y recuérdate, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Nosotros somos el pueblo de Dios y no hay que hacer un análisis sanguíneo, porque la sangre que importa en esta historia es la sangre que nos redimió, la sangre del Señor Jesucristo y la fe que hemos puesto en Él. Y una vez estás en Él, estás en la familia de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre a no ser por mí, porque a todos los que le recibieron le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es hijo de Dios alguien que rechaza al Mesías cuando el Señor Jesús dijo, quien no me quiere a mí, quien me niega a mí, niega al Padre que me envió? Si es que lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. No hay salvación fuera de Jesús, no hay salvación en un kipá, no hay salvación en el muro de las lamentaciones, no hay salvación en un tercer... Avanzamos con el final de nuestro texto de hoy, los versículos 18 al 21, que dice así: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Casualidad, ¿de dónde serían uno de los mayores enemigos que oprimieron, esclavizaron, incluso persiguieron hasta la muerte casi a el pueblo de Dios cuando fue llevado a Egipto? Dos linajes que no se llevan bien, dos linajes que no caminan de la mano, así como tú y yo no caminamos con el mundo de la mano. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque ellos son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Ellos son luz, ellos son tinieblas, nosotros luz. Ellos están muertos, nosotros vivos. No, hermanos, no somos igual, somos diferentes. Pero algo que vemos aquí es que Dios reafirma sus promesas, porque Dios ya hizo una promesa previa, parecida. En Génesis 17, del 18 al 21 también dice: y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces Dios afirma y promete ya previamente que iba a hacer una gran nación con Ismael, y ahora lo reafirma nuevamente a Agar. Trae agua en el desierto para que vivan, y promete que será una nación grande. Y ya nos dice qué nación es y hacia dónde apunta, porque empiezan a emparejarse con una mujer de la tierra de Egipto. Todo este problemón empezó ¿con qué? Con una pelea entre hermanos. Un hermano
que se burlaba de otro hermano. Déjenme terminar con esto, porque esto me recordó a la serie de Gálatas que vimos, porque justo de esta escena, Pablo hace una ilustración, una alegoría en Gálatas capítulo 4. En el versículo 23 Pablo dice: pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Versículos 28 y 29. Y vosotros, hermanos, como Isaac, ¿veis? Vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a decir lo que antes decía. Es una alegoría, no es algo literal. Sabemos que aunque dice que el hijo de la libre nació por medio de la promesa, luego va a decir también por medio del Espíritu, lo va a decir en el siguiente versículo. Obviamente sabemos que Isaac no era un espíritu, otra vez vuelvo a decirle. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir la Escritura aquí? Que uno nació por medio del Espíritu. Esto es lo que vuelvo a insistir con el tema de entender los dos linajes. Ese primer linaje que llamamos de las ovejas nació según el Espíritu, y fue el momento en el que el hombre, dice la Escritura, que Dios sopló aliento de vida en este hombre que era Adán, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. La traducción original, un alma viviente, donde está la sangre, porque en la sangre está la vida. Aquí está la importancia del tema de la sangre. Pero ese soplo de vida que dio Dios sobre ese primer hombre, Adán, fue de su propio espíritu. El propio espíritu. Por eso cuando dice la Escritura que los que nacieron según el espíritu, no significa que sean espíritus. Adán era un hombre de carne y hueso, pero hasta que Dios no le dio el espíritu no tenía vida. Así como cuando expiramos el espíritu, dejamos de tener vida. Ese es lo que está hablando la Escritura. Unos nacieron, este linaje nació de esta manera, y el otro linaje no nació de esta manera. El otro linaje nació según la carne. Dice según voluntad de varón. Hay un texto más adelante que lo dice. Y esto es lo que hay que entender, pero que es algo alegórico cuando dice que es del espíritu. Entonces él está tomándolo como si fuera literal. No son de la carne, son los del espíritu. Como dejándonos a nosotros otra vez como si fuéramos espíritu, o como Isaac, que era ahí el hijo de la libre, hubiese sido un espíritu. A esto me refiero. El hijo de la libre por medio de la promesa. Versículos 28 y 29. Y vosotros, hermanos, como Isaac, ¿veis? Vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu. ¿Y qué es esa persecución de la que habla ahí? Es la escena que hemos visto. Lo llama Pablo persecución. El que nació según la carne, Ismael, persiguió a Isaac, al que nació según el espíritu. ¿De qué escena está hablando? Del momento que hemos leído hoy, de la burla. Pero Pablo lo utiliza para decir, así también sucede ahora. Versículo 31 de Gálatas 4. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Así que Pablo nos anticipa algo. Si el hijo de la carne persiguió al hijo de la promesa, se metió con él, se burló de él, también hoy pasa lo mismo.